Sí. Es que se va a sentar el tiempo ahí. Ya nos dejemos, ya quedamos hay que ver, ¿No trajo nada? ¿Pero dónde está el símbolo? ¿Dónde está el símbolo? No, Mi prometido. Buenas tardes a todos. ¿Mande? ¿Hasta ahí? ¿Estamos listos, eh? sí. Permítame nomás. Los compostelenses nos sentimos orgullosos de esta nuestra fiesta, que es la fiesta jurada en honor al Señor de la Misericordia. Es el principal referente de identidad de nuestra ciudad. Ahora, como pueblo mágico, hacemos un llamado para que las personas que deseen acudir a Nayarit y quieran disfrutar de lo que es una fiesta religiosa, de lo que es una fiesta tradicional, nuestras fiestas juradas, ya 172 años de llevarlas a cabo de manera ininterrumpida, que inicia el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y culmina el primer viernes de diciembre. Es la fiesta grande, es la fiesta en que la parroquia ha destinado para que los hijos ausentes, los que ya no se encuentran viviendo aquí en Compostela, puedan venir y disfrutar de su fiesta. Son 9 días de fiesta en donde los barrios de la ciudad se organizan para realizar peregrinaciones. La presidenta municipal, la licenciada Romina Chan Aguilar, nos ha instruido para que tengamos todo disponible. Es un momento propicio para que las gentes vengan a Compostela, puedan disfrutar de su historia, puedan disfrutar de su arquitectura, puedan conocer la gastronomía, por lo que a nombre de la licenciada Romina Chan Aguilar, presidenta municipal de Compostela, invitarlos para que nos acompañen a disfrutar de nuestras tradicionales fiestas en honor al Señor de la Misericordia y vengan y conozcan la histórica y señorial ciudad de Compostela. Compostela, Gobierno Municipal. Buenas tardes. Estar en este espacio que alberga una historia, una leyenda, una tradición. Y no hablo necesariamente de este espacio como atrio, sino este grandioso municipio que es el municipio de Compostela. Bienvenidos, bienvenidas. En esta tarde cálida vamos a tratar de enriquecer nuestra cultura en este marco de las fiestas de nuestro Señor de la Misericordia. No sin antes invitarles para que, bueno, una vez iniciando ya esto, puedan, si gustan, ir a tomar una buena taza del rico café de Compostela para que pues se haga más amena esta conversación de historia, tradición y leyenda. Que tengan ustedes la mejor de las tardes.
Decía que el municipio de Compostela, así con esa historia, con esa tradición lleno de riquezas culturales, entre la que se destaca en lo particular en honor a nuestro Señor de la Misericordia, que cada año es refrendada por los habitantes de esta cabecera municipal el primer viernes de diciembre de cada año. Es nuestra fiesta jurada. Es por ello que en este marco del 172 aniversario de nuestra fiesta jurada, el 41º Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, a través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con la Parroquia de Santiago Apóstol, el Comité Ciudadano Compostela Pueblo Mágico y la Corresponsalía de Tepic del Seminario de Cultura Mexicana, les brinda la más cordial de la bienvenida a esta conferencia titulada Señor de la Misericordia, Identidad, Historia y Fe. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la licenciada Romina Chanc Aguilar, presidenta municipal de nuestro gran pueblo compostelano. A los compañeros del honorable cuerpo de cabildo del municipio de Compostela. Al Comité Ciudadano Pueblo Mágico, con sus integrantes, sus presidentes y demás colaboradores. Gracias por estar con nosotros. Al licenciado Víctor Manuel Guzmán Ramos, secretario del Ayuntamiento, con sus directores y jefes de las diferentes áreas correspondientes. Por supuesto, a nuestros amigos artistas e intelectuales de este municipio, y también saludamos a las instituciones interesadas en este compromiso de ver desde otro punto de vista esta tradición de historia, identidad y fe. Saludamos a la Secundaria Constitución, que está presente por medio de unos alumnos que nos representan, y bueno, pues también a cada uno de ustedes que tienen este interés en esta hermosa fiesta, dentro del marco de esta hermosa fiesta de nuestro Señor de la Misericordia, que no necesariamente pues es una situación identitaria de una región de Compostela, sino creo que es prácticamente de este país nuestro que se llama México, nuestra república. Bien, para dejar los micrófonos y que nos hablen precisamente de este tema sobre identidad, historia y fe, tengo el gusto de presentar, para que nos fortalezcan en este compromiso de la historia, al profesor Javier Berecochea García, presidente de la Corresponsalía de Tepic del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias, amigo Javier. Gracias de verdad por estar con nosotros en este tu pueblo de Compostela. Gracias. Sí. Al maestro Pedro Luna Jiménez, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Pedro, gracias de verdad. Te saludo con gusto. Al licenciado Daniel Gallo Arana, restaurador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues al cronista e historiador, nuestro gran amigo de siempre, al licenciado Rodolfo Medina Gutiérrez, pues orgullosamente compostelano. Bien, pues así vamos a dar inicio a escuchar esta conferencia de historia, tradición y fe, o el orden de los factores no altera el producto, como le queramos llamar, pero lleva estas tres
vertientes, considero que pues los historiadores nos harán referencia a esta bella imagen en esa forma de concepción estética y concepción de fe. Muchas gracias. Dejo el micrófono primeramente para nuestro amigo Javier. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia, señora presidenta municipal. En nombre de la corresponsalía, otra vez le agradezco el que se nos considere para esta participación, que para nosotros con mucho gusto la aceptamos y la de verdad nos entristece el poder estar aquí con Compostela, siento poco o mucho que podemos saber en el ámbito histórico. De acuerdo al tema tratado, voy a hablar en esta ocasión de los antecedentes y el contexto histórico durante el inicio de la veneración del Señor de la Misericordia en Compostela. ¿Qué está sucediendo en nuestra región? Vamos a ir ya en este séptimo al que pertenecíamos por aquellos años, ¿qué se está dando para que resulte en esta veneración a futuro del Señor de la Misericordia? Vamos a recordar un poquito. Tepic, capital de séptimo en aquel tiempo, ciudad ya en ese momento, en 1810, es tomada por el cura José María Mercado. De ahí el cura José María Mercado, el 30 de noviembre, toma San Blas y dura en posesión o sitiando a San Blas hasta el 1 de enero de 1811. Esta toma, aquellas personas que se oponían a esta, llamémosle, invasión que hizo el cura José María Mercado, fueron los principales de Tepic, o sea, los miembros distinguidos de la sociedad tepiqueña que se opusieron a esta toma. Poco a poco, ya cuando se expulsa en enero de 1811 a José María Mercado y sus huestes de Tepic, dando por resultado que a la ciudad, a partir de ese evento, se le diera el nombramiento de ciudad. Hasta ese año de 1811 se le nombramiento de ciudad a Tepic, cosa que ustedes ya en Compostela lo tenían desde su fundación. Entonces llegamos muy tarde a la cita de ser ciudad en Tepic. ¿Qué pasa? Estos mismos que se opusieron a esta toma vieron el beneficio que resultó el movimiento de insurrección, que al principio no era un movimiento independentista, más bien era un movimiento de adhesión a Fernando VII por la invasión que había sufrido España por parte de Napoleón. ¿Qué sucede? Se toma Acapulco y la región tepiqueña se vio beneficiada, porque todo ese comercio marítimo se dirigió hacia San Blas y no hacia Acapulco, creando un corredor comercial muy importante, San Blas, Tepic, Guadalajara, que dio un florecimiento al occidente de lo que hoy conocemos México, que está centralizado en Guadalajara. ¿Por qué se dio este beneficio? Pues todos los barquitos que hacían cabotaje por la costa del Pacífico agarraron o tomaron a San Blas como puerto de descarga. Tanto es así que hasta los barcos que venían de Cancún, China, aquellos galeones que venían de Manila, de Cantón, de Macao, también llegaban a San Blas. Entonces eso produjo un beneficio considerable, logrando situar a Tepic como una ciudad muy importante en este caminar de mercancías.
y establecimiento a la vez de grandes comerciantes en esta ruta. Entonces, al ver esto, los tepiqueños entendieron que podíamos ser independientes, ya no depender tanto de España. Y esos mismos personajes que se opusieron a la toma de Tepic en esos años van cambiando sus ideas, y ya en 1821, en junio de 1821, cuando se jura la independencia en este nuestro territorio, ¿quiénes son los que lo juran? Esos mismos personajes. Hablemos de las familias Martiarena, de los Íñigo, de los Rivas, Astiazarán, y un montón de familias que eran la élite pequeña de aquella época. ¿Qué quiere decir? O sea, los dados se inclinaron de aquellos que no estaban de acuerdo en un inicio de la independencia, ahora son los principales promotores de que México, lo que hoy conocemos como México, la Nueva España, la Nueva Galicia de aquella época, se separe de la corona española. Hay, en este momento, recuerden que después de la jura de la independencia, el sistema que se adopta es el imperio, el primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, desde 1821 hasta su abdicación en 1823. Recuerden que Iturbide quiso, después de ser expulsado a Liorna, Italia, él quiso regresar otra vez a establecer su imperio, y el único estado que lo apoyó fue Jalisco, y dentro de Jalisco estábamos nosotros. Y la única batalla que se dio para el retorno de Iturbide como emperador de México se dio en Tepic, una batalla que se dio el 23 de junio, que yo la he bautizado como la batalla del convento de la Cruz. Con ese fin, un sobrino político que se llamaba Ernesto García Tato, que era el jefe de las fuerzas de San Blas y de Tepic, fue el único que se rebeló y defendió, trató de hacer un movimiento para que Iturbide regresara. La historia de Iturbide ya la sabemos. Al desembarcar por aquellos lados de Tamaulipas, en esa parte, pues fue apresado y ahí fue muerto por querer regresar. Aquí se da. A partir de esto, en 1824-25 se empieza a dar el movimiento de crear la república, una república federal. Y para eso hay dos grupos políticos que se están disputando el poder en aquellos tiempos. El nacional, ahorita me voy a trasladar a lo que está sucediendo a nivel nacional. Estas masónicas, que era la Yorquina, que se establece en 1825 en México y que fue abanderada, o más bien reconocida e instigada por un ministro americano, Poinsett, ya estaba establecida, pero en ese tiempo, en 1825, se le da reconocimiento y empieza a participar muy activamente en la vida política de México, junto con la logia escocesa. Al final, los yorquinos, su discurso va encaminado a decir que ellos son los patriotas mexicanos, que ellos están en favor de que se establezca la nación mexicana, se consoliden las bases de esta nación, y que los escoceses son hispanos, o sea, están a favor o son proclives al apoyo de los españoles. Ahí surge esta división en México que le podemos llamar, aunque las dos logias venían de un carácter liberal, al final se empiezan a etiquetar a unos como liberales, los yorquinos, y a los escoceses
del rito escocés, se les empieza a etiquetar como conservadores, hecho que durante 60 años de esta República Mexicana causó gran cantidad de guerras intestinas por la lucha del poder y dividir a México, como les repito, 6 décadas, hasta que llega el porfiriato con el Maduro, y a través de la orden y progreso es la que logra calmar un poco la situación política y esta diversidad de opiniones en ese México tan dividido que teníamos en aquella época, hasta, pues, ustedes saben, hasta el inicio de la Revolución Mexicana. Me regreso a nuestra comarca. Después de este establecimiento, estos grandes comerciantes que se hacen ricos a través del comercio marítimo, en este contexto dominan 2 casas, la casa Barron y Forbes, que eran de ascendencia inglesa, y la casa Castaños, unida con la casa Fletes, se dividen por el predominio industrial, y es cuando se establecen primeramente la fábrica textil de Jauja en 1838, en el 41 se establece Bellavista y de inmediato en el 43 se está estableciendo el ingenio de hacer azúcar de Puga. Así está el contexto de la región tepiqueña, cómo se está desarrollando esta historia. Se viene después, por 1840, recuerden, estas fábricas, estas industrias se establecen a finales de los años 40, y vamos a ir en 1843, la última Puga. Durante este contexto después viene la invasión norteamericana, que todos lo sabemos, en 1847, y trae una preocupación a la iglesia. Todos estos industriales, aparte de mano de obra, ¿quién las dirige? Jauja es dirigida, normalmente sus directores eran neoyorquinos, ¿sí? Los ingenios de Puga trajo franceses, a Bellavista también se incorporaron algunos ingleses, alemanes. Entonces, ¿qué traían estos personajes? Traían otra forma, ¿sí? Traían otra religión, otro dogma diferente al catolicismo. Entonces, ya venía desde atrás, desde 1826, ya se empezaba a oír ya con esta libertad que tenía México de no pertenecer a la corona española, que traía un dogma totalmente católico. Desde 1826 vemos en las publicaciones de los diarios, periódicos semanales, la palabra libertad de culto o tolerancia de cultos. O sea, ya están empujando a que otros cultos entren a México. Pero ya cuando ya estas personas, en los años de 47, 48, esta invasión norteamericana, el cruce que hay de gran cantidad de habitantes de Estados Unidos en esta búsqueda de los placeres del oro en California, normalmente el viaje iniciaba en Nueva York, New Orleans, bajaban hasta Panamá, cruzaban y se iban a San Francisco, California. Pero también hubo un gran intercambio o también un gran cruce por la República Mexicana a través de estos viajeros. Sí partían del mismo Nueva York, pero se bajaban en Veracruz, cruzaban la República Mexicana y llegaban a Tepic para embarcarse a San Blas. Ahí el padre Ignacio Castro, que era el presbítero de la iglesia de Tepic, en esos momentos
da una carta o escribe una carta enérgica por esta tolerancia que se está dando a los extranjeros en su paso y cómo están también incidiendo en otras ideas en los habitantes de la región de Piqueña. ¿Qué quiere decir? Que el culto católico se siente, vamos a decir, los dirigentes de la iglesia sienten poquito, así como dicen, que les están moviendo el tapete, que vengan a instalarse otras religiones a nuestra región. Es así como por esta preocupación la iglesia pues trata de reafirmar la fe en todas las personas y en todas sus insignias católicas para mantener todavía esa gran, si podemos llamarle cautiverio católico que tuvieron durante tantos siglos, tanto en España como en la Nueva España. Este es un contexto histórico que estamos teniendo en aquella época. Se dan también, la coincidencia que se dan estas pestes que se empiezan desde 1800, siempre son muy repetitivas estas pandemias, epidemias que se están dando, y hay que reforzarlas, en el caso de Compostela, con la fe católica, para que nos salve de estos males que están aquejando. Entonces, en breve, eso sería el contexto histórico antes de que se dé la veneración al Señor de la Misericordia en Compostela. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. A mí me va a tocar pues hablar ya después de este contexto general que nos comparte Javier sobre el caso específico de Compostela, sobre el Señor de la Misericordia, un recorrido histórico desde sus orígenes hasta prácticamente su fiesta moderna, como la venimos celebrando, por lo cual voy a invitarlos a mirar una presentación que se ha hecho para este fin. Por favor. Me gustaría iniciar diciendo que, bueno, la tarea de estudiar estos temas, la tarea del historiador, pues implica consultar muchas fuentes de investigación. Para el caso del Señor de la Misericordia, pues está el tema de los cronistas virreinales como Arregui, Tello, Menéndez, por una parte, pero también hay otras fuentes de carácter parroquial, los libros de gobierno, las cofradías, las visitaciones de obispos. Hay investigadores regionales que han recopilado información al respecto sobre el Señor de la Misericordia. Por supuesto, las muestras de fervor popular son otra fuente interesante, el folclore, los milagros, las leyendas que giran en torno a estas imágenes, los expedientes oficiales, estos registros que hace precisamente el INE, donde trabaja mi compañero Daniel, las evidencias físicas, evidencias arquitectónicas, procesos de restauración de la misma imagen y otras fuentes como periódicos, fotografías, etcétera, nos dan testimonio y nos permiten construir esta historia para comprender al mismo tiempo nuestra idiosincrasia y nuestro pasado. Adelante. Bien, el Señor de la Misericordia o el culto al Señor de la Misericordia no es un asunto nuevo, tampoco es un asunto que inicia en 1850, es un culto que se ha venido construyendo y reconstruyendo a través de varios siglos, y tenemos algunas referencias antiguas del siglo XVI o XVII que ya hablan de la presencia de esta imagen en la ciudad de Compostela. La más antigua de todas es este párrafo que todos conocemos de Domingo Lázaro de Arregui, un cronista tepiqueño del año 1621, que nos dice: y tienen en la iglesia de Compostela un crucifijo muy devoto que lo trajo Nuño de Guzmán, primer conquistador de este reino. Desde ahí hay una pista muy interesante para indagar en estos orígenes de la imagen. Los que hemos estudiado la conquista en las cartas de Nuño o en las informaciones,
no hemos visto que se mencione una imagen como esta. Sin embargo, el cronista Regli, que es 1621, es decir, 90 años después de la conquista, ya lo sitúa como algo antiguo, como un objeto viejo, lo relaciona con la conquista, y eso hace muy probable que sea pues una imagen que llega sí con la conquista o en este proceso de cuando se instala el obispado o la parroquia en Compostela, ahí por los años de 1550, 40. Lo cierto es que independientemente de lo que se ha dicho tradicionalmente, el año pasado se hizo una restauración profesional de la imagen. Daniel nos va a hablar sobre ello en unos momentos más. Y entre los resultados interesantes, por las pruebas que le hizo nuestro amigo Álvaro, un restaurador de la EFCO, resulta que el Cristo de Compostela es de madera, muy diferente al resto de las imágenes del occidente, de la mayoría de ellas, que son de pasta de caña. Es de madera y al parecer de una conífera, de una madera pues de un árbol que es muy endémico de la zona de Hidalgo y el Estado de México. Entonces eso nos da nuevas pistas, nuevas aproximaciones, y muy probablemente se trate de una imagen fabricada en la Ciudad de México por un artesano pues importante de la época, pero que bueno, a falta de fuentes no podemos señalar con demasiada prontitud. Lo cierto es que es una de las pocas imágenes del siglo XVI que se conservan en Nayarit, y aquí la tenemos en Compostela. A continuación, por favor. Tenemos otras pistas sobre la imagen. Sabemos por estas fuentes, allí hay una partida de entierro de Juan Álvarez, que era vecino de Compostela, propietario de esta zona que conocemos como el Duende, actualmente ya por la gasolinera, donde está el rastro, toda esa parte, y sabemos que fue sepultado en la capilla del Santo Cristo de Compostela. Esa capilla estaba ubicada pues en el edificio que se ve ahí, que todos conocemos, donde hoy se venera el Santísimo acá atrás, y todavía hay testimonios de ese patronazgo. Al interior de la notaría podemos ver ese motivo arquitectónico que nos muestra pues los instrumentos de la pasión, el gallo que negó, cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, la columna, la cruz, etcétera. Ahí están en cantera grabados, y es una prueba más pues de que esa originalmente era la capilla del Santo Cristo. La imagen no era conocida como Señor de la Misericordia hasta 1850. De ahí para atrás era el Santo Cristo, el Señor Milagroso, el Señor de Compostela, pero no tenía la advocación de la misericordia, tenía esa connotación más general. Y bueno, allá era su capilla, y ahí está un testimonio arquitectónico y también documental de esta situación. Por favor. Bien, otros cronistas de época nos hablan de lo mismo. Acababa de fundar la ciudad de Compostela, Nuño de Guzmán, hizo edificar una iglesia con el título del apóstol Santiago y puso en su altar mayor un crucifijo grande. O sea, nos imaginamos que se trata de él. En la visitación que hace León Garavito a Compostela en 1679, ya nos da a entender esa especial veneración que había en Compostela en torno a este Santo Cristo, porque nos dice, está el altar de nuestro Señor Cristo grande. O sea, le llama la atención su tamaño, es muy devoto y tiene las potencias de plata sobre un baldaquín rosado cubierto con decencia y aseo. O sea, ya tenía su propio espacio, tenía su propio sitio de veneración en el año de 1679, y como vemos pues es una imagen con mucha presencia en esta sociedad virreinal del siglo XVI y XVII. ¿Sí? Bueno, un momento muy importante para la historia del Santo Cristo es la fundación de su cofradía, la Cofradía y Santa Hermandad del Santo Cristo y la Santa Cruz de Compostela. Así de cortito era el nombre de esta organización, fundada el 24 de octubre de 1708 por varios vecinos de Compostela, pero principalmente por los condes de Miravalle, que entre los beneficios de haber sido patrones y fundadores de esta cofradía está haber gestionado ante el Papa Clemente XI una bula para que esta parroquia se convirtiera en santuario. Lamentablemente pues el proceso no se concretó, pero se inicia con este proceso. Ustedes saben que santuario es una categoría aún mayor que la de una parroquia, y bueno, la pretensión era que el Santo Cristo de Compostela tuviera su santuario aquí, y su fiesta patronal en aquellos años era el 14 de septiembre,
Día de la Exaltación de la Santa Cruz, que conmemora la fundación de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. En ese sentido, pues, 1708 se funda una cofradía muy española. Entre su constitución se prohibía la entrada de negros y indios a ella, podían entrar nada más españoles, y desde aquí va a ser un Cristo o una imagen muy vinculada a la élite regional y a la élite de Compostela. La que sigue, por favor. Ahí están los fundadores, son familias muy características de Compostela, son de la Ciudad de México, los condes de Miravalle, del pueblo de Tepic. Ahí están los Vázquez de Puga, los López Portillo, los Galindo, esas familias Viñán, los del ingenio de Mora. Está el padre Beltrán de los Ríos, que es de Oxtopetlac, el Sebastián del Oeste actualmente, y las familias de Compostela, los Rubio de Monroy, los Haro y Colio, Báez de Acevedo, Cortés, Ganduzo, Jácomes, Gerardos, Bracamontes. Esas familias son las fundadoras de la Cofradía del Santo Cristo, y para ser fundadores tenían que donar cada uno cierta cantidad de becerros que luego se convertían en un patrimonio que enriquecía a la cofradía y al Santo Cristo. La que sigue, por favor. Hay muchas pruebas de la veneración que tenían los compostelanos en esos tiempos hacia el Santo Cristo. El bachiller Antonio de la Peña y Maldonado, aquí tenemos su escudo de armas, fue el que lo sube al altar mayor en 1754, le construye su altar mayor. A partir de esas fechas, por lo menos documentalmente hablando, tenemos la constancia de que pues está ahí, donde en la actualidad lo conocemos. Había un barco perlero en Chacala, propiedad del capitán Juan Rubio de Monroy, que se llamaba el Santo Cristo de Compostela. Ese barco se iba hasta el Golfo de California a buscar perlas, recalaba en Chacala. Y bueno, hay otros testimonios más de esta veneración virreinal que había en torno a la imagen. La que sigue, por favor. Igualmente, en este sentido, hay algunos obispos que le dieron ciertos privilegios a la imagen. Don Diego Camacho y Ávila, obispo de Guadalajara, le manda comprar una lámpara de plata muy similar a esa que vemos ahí, que siempre tenía que estar encendida. Ordenaba él que todo el tiempo tuviera luz, y esta lámpara se prendía con aceite de coquito, como el que usaban para luego fabricar los jabones. Y el obispo Juan Leandro Gómez de Parada, que es nieto de compostelanos, fue el único obispo criollo de la Nueva Galicia. Sus abuelos eran dueños de la hacienda de Ixtapa y vecinos de aquí. Es el primero que prohíbe en el año de 1747 que se saque la imagen. Se tenía la costumbre de sacarla para cuando había incendios, cuando había plagas, que venían los chapulines a comerse las cosechas. Lo sacaban cuando se estaba muriendo alguien, lo llevaban a las casas, y por el deterioro que ya tenía la imagen en aquellos años, 1747, él es el que pues ya prohíbe que lo saquen, que mejor se quede ahí en el nicho. Y bueno, ahí hay una relación de los mayordomos de la cofradía durante el periodo virreinal. Ahí están las mismas familias, los Híjar, los Dávalos, los Rubio de Monroy, los Flores, de la Peña, Gerardos, en fin, familias reconocidas pues de la ciudad. La que sigue, por favor. ¿Cuál era el patrimonio del Señor del Santo Cristo de Compostela? Tenía un gran patrimonio. Había una colección de joyas de plata y oro, tenía candelabros, tenía vasos, tenía platos de plata, tenía 3 coronas, una de ellas de oro, y bueno, era parte de lo que le compraban los devotos o compraba la cofradía, ¿no? Tenía esclavos de afrodescendientes, hasta 8 esclavos que servían a la cofradía del Santo Cristo, y a veces los vendían pues para adornarlo o para mejorar ahí su culto. Milagros y exvotos se contabilizan en los registros parroquiales, que llegó a tener hasta 12 kilos de plata en puros milagritos. Y principalmente el ganado. El señor de Compostela, o el Santo Cristo de Compostela, llegó a poseer hasta 3.600 cabezas de ganado en la jurisdicción de Compostela. Ese era el patrimonio o la cofradía del Santo Cristo. Adelante. Este patrimonio estaba asentado principalmente en 2 propiedades, las haciendas del Embocadero y de Chila. El Embocadero, pues aquí lo tenemos en corto, pero la mayor parte de este ganado perteneciente al Santo Cristo de Compostela
se ubicaba en la hacienda de Chila, una hacienda que hoy desaparecida, distribuida en lo que hoy es los terrenos de los ejidos de Paso de las Palmas, Zacualpan, esa zona, esa costa tan generosa que siempre ha sido con Compostela, pues también le dio mucho al Señor de la Misericordia. Su riqueza agropecuaria sirvió también pues para aumentar este culto que hasta la fecha sobrevive. Y el dinero de esta cofradía también ayudaba pues, a construir el templo y a mejorarlo. Adelante. Bien, hay otro testimonio de finales del virreinato. Ahí están todos los últimos mayordomos, desde la independencia hasta la extinción de las cofradías con las leyes de reforma. Ulloa, Los Íjaros otra vez, Maldonado, González Pico, Flores Avena, Regalados, etcétera. Y dice, para finales del virreinato, la iglesia es regular y en ella se venera con mucha devoción la imagen del crucificado con la advocación del Señor de Compostela, 1793. Hay muchos testimonios como pueden ver al respecto. ¿La que sigue? Bien. Como vemos, pues no es algo nuevo, es un culto que se está construyendo desde hace 3 siglos. El siglo XIX del que acaba de hablar Javier, ese siglo de guerras, de conflictos políticos, de epidemias, de apertura al extranjero que trae consigo nuevas religiones, nuevas costumbres, pues evidentemente transforma a las sociedades, y Compostela pues no es la excepción. Compostela, que desde esos años es un puerto, un punto de encuentro entre la costa y el altiplano nayarita, pues también va a tener sus extranjeros, también va a tener esas situaciones que van a preocupar a las sociedades tradicionales. Y en 1850 sucede algo excepcional. El cólera, que ya había pegado en Compostela en 1833, como en el resto de la República, hace de las suyas en toda la jurisdicción de lo que hoy es Nayarit. Hace mucha mortandad en Tepic, en Jalisco, en Aguacatlán, en Jala, etcétera. Pero aquí no. Curiosamente, en ese año, sabiendo que se aproxima el cólera, la feligresía de Compostela, encabezada por el padre Calixto Aldrete, promete al Santo Cristo de Compostela, que estaba celebrando su novenario. El cólera pegó aquí entre septiembre y noviembre de 1850 en Tepic, que estaban en el marco de esa fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del 14 de septiembre, y promete que si salva a la ciudad del cólera, le van a celebrar una fiesta cada año. Como en Compostela no pegó el cólera y en el resto de los lugares sí, pues la feligresía se vio obligada a cumplir su juramento, y hasta la fecha, todos lo sabemos, nuestra tradición indica que cada año tenemos que venir los primeros viernes de diciembre a refrendar ese juramento. Entonces ahí está el padre Calixto Aldrete, una víctima de cólera de la época, y esa Compostela que seguramente era muy parecida a la de 1850. La que sigue, por favor. ¿Quiénes participaron en el juramento? Afortunadamente hay un padrón de esa época, sabemos qué familias había. Compostela en ese tiempo tenía 1800 habitantes nada más, era un lugar bien pequeñito. Su jurisdicción política incluía el actual Bahía de Banderas y el actual San Pedro Lagunillas. Su jurisdicción eclesiástica pues era esta zona del Catlán. Y ahí están las familias que juraron en 1850 realizar esta fiesta y que seguimos refrendando. Pues ahí están, ahí búsquense, están en orden alfabético, son pues muchas, no son muchas, pero para efectos del tiempo pues ahí están. Ahí la dejamos un minuto si quieren para que se identifique. Pero son las familias pues que participan. Cabe aclarar que este juramento no lo hace la iglesia nada más, lo hace también el ayuntamiento. El alcalde era Antonio Vallejo, el cura Calixto Aldrete, y en nombre del pueblo de Compostela, de todos ellos, pues se sigue haciendo hasta la fecha nuestra fiesta jurada. Adelante. Ha sucedido mucho después de esto. El padre Calixto Aldrete, que es un gran promotor del culto al Señor de la Misericordia, ya a partir de 1850, se le nombra así porque, a pesar de que México estaba cambiando, que adoptaba estas constituciones liberales, a pesar de que se toleraba las otras religiones, a pesar de estos cambios no muy bien vistos por los conservadores, Dios nos seguía perdonando. Ese es el mensaje de nombrar a una imagen como esta de la misericordia. La misericordia es que, a pesar de tus pecados,
Dios te sigue perdonando. Ese es el mensaje que hay detrás de este nombramiento. En la guerra de Reforma, pues pasan muchas cosas. Por aquí pasa Antonio Rojas, que es un caudillo liberal, y saquea la iglesia de Compostela en 1859, se roba las alhajas del Cristo, esos platos, esos vasos, esa lámpara, pues las funde, las hace monedas para pagarle a la leva. Ahí hay una imagen muy bonita del siglo XIX del Señor de la Misericordia ya, uno de los pocos devotos que siguen existiendo. Y bueno, pues este Antonio Rojas fue un dolor de cabeza, derrotó a Lozada en Santiago Ixcuintla, etc. Era muy comecuras, como luego se dice coloquialmente. Adelante. Por otro lado, de Compostela era uno de los principales lozadeños, el general Fernando García de la Cadena, que junto con Carlos Rivas, Javier nos puede hablar mucho de los Rivas de Tepic, es tío, ¿no?, del arquitecto, tío del que construyó el Ángel de la Independencia, que son los brazos militares de Lozada. Me imagino que todos saben quién fue Manuel Lozada. En 1863 hacen una reunión aquí en Compostela en el marco de la fiesta, y ahí el ejército de Manuel Lozada jura o lo nombra general en jefe de su brigada al Señor de la Misericordia. Entonces es un general también, tiene título de general. Aquí deberá traer una espadita como la Virgen de Zapopan, porque tiene ese grado. Y bueno, ahí hay una imagen del Cristo de 1870. Si ustedes se fijan, todavía no traía sus adornos que tiene actualmente, pero los lozadeños lo adoptan como general. Así como Hidalgo agarró a la Virgen de Guadalupe en la Independencia, así como Iturbide agarró a la Virgen de los Remedios para los realistas, bueno, los lozadeños toman como bandera al Señor de Compostela. Adelante. En 1875 le roban la corona, se la robaron, entró un ratero y se la llevó. Y aprovecha el padre de ese tiempo pues para mandarle fabricar todos estos adornos que tiene hasta la fecha. Pero hay otra cosa que se nos ha olvidado como compostelanos. Nosotros ubicamos muy bien que salvó a la ciudad en 1850, pero se nos ha olvidado que también la volvió a salvar en 1883. En 1883 arribó otra epidemia a la región de Tepic, la fiebre amarilla, que mató a Ángela Peralta, en Mazatlán, una soprano pues famosísima. La fiebre amarilla entró por San Blas, le dio en la torre ferrocarril, creo, si no me equivoco, que estaban construyendo. A Tepic le pegó muy duro la fiebre amarilla, y los tepiqueños de 1883, sabedores o conocedores que aquí en 1850 había tenido una epidemia, vinieron en peregrinación a pedirle al Señor de la Misericordia que liberara la ciudad de esta enfermedad. Al parecer fue efectivo el milagro. A Compostela no le pegó la fiebre amarilla tampoco, y es por ello que a veces cuando hablamos del milagro decimos cólera morbus, o a veces fiebre amarilla, porque ahí está, mezclamos las dos cosas pues, pero un milagro fue en 1850 y el otro en 1883. En ese tiempo pues el Señor de la Misericordia ya tiene gran fama en la región. Y como gracia de ello, el arzobispo de Guadalajara, Pedro Loza y Pardavé, le otorga, es una indulgencia que nadie conoce y que hasta la fecha está activa, 80 días de indulgencia a quien reza el credo frente al altar del Santo Cristo de Compostela. Entonces son dignidades, son beneficios que nos lega pues el Señor de la Misericordia. Bien, el auge de la fiesta jurada de Compostela es el porfiriato, cuando el cantón ya cuando Tepic ya está en paz, cuando hay un auge económico, cuando hay un gran avance material y económico, es cuando las fiestas eran más bonitas. Las fiestas se construyen y se reconstruyen con el tiempo. En aquellos años se acostumbraba a bajar al Cristo a la nave de la iglesia para que la gente lo adorara, lo besara, etcétera. Eso ya se acabó.
Y hay algo que es muy relevante de comentar. El organizador de la fiesta moderna, es decir, como nosotros la conocemos, como la conocieron nuestros padres, y es un mérito que creo que no se le ha dado, pues fue el señor cura Casillas. Él es el que impone esta tradición de sacar el Cristo cada 50 años. La primera vez que salió en procesión de esa manera fue en 1950, y eso fue obra del padre Casillas. La segunda vez, recordarán muchos de aquí, pues ya fue en el año 2000. El juramento que se lee en la misa del primer viernes de diciembre es autoría del padre Casillas. En fin, el padre Casillas pues nos lega en buena medida los cimientos de la fiesta tal y como la conocemos, porque no es la misma fiesta del 2022 a como se celebraba en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces es un mérito por ahí que de repente se nos ha olvidado comentar. Bien, ya para concluir, comentarles pues que es un breve recorrido histórico que hemos hecho sobre el Cristo de Compostela. Es identidad porque además de la cuestión religiosa, los habitantes de Compostela lo vemos como símbolo de nuestro pasado. Es el único objeto, el único testimonio físico palpable que tenemos de la época de la conquista, de la fundación de nuestra ciudad, que es el otro gran tema del que nos enorgullecemos. Ni la iglesia, ni ninguna casa, ni ninguna calle sobreviven de esa época, son posteriores. El Señor de la Misericordia es un Cristo del siglo XVI, de la época de la conquista, y fuera de ello, y de nuestro título de ciudad, y de nuestros apellidos como descendientes de esa gente, no hay otro testimonio del siglo XVI o de los orígenes de la Nueva Galicia más que el Señor de la Misericordia. Por eso es identidad. Es historia porque lo hemos hecho partícipes de todos y cada uno de los procesos más relevantes de nuestro pasado, como lo hemos visto en la exposición. Y es fe porque verdaderamente hay una gran población que ve en él un mecanismo de intercesión para obtener pues una gracia divina o hablar con Dios. Por eso la relevancia, por eso es el principal referente de nuestra fe, de nuestra identidad. Y bueno, pues es todo lo que puedo decir por los tiempos y por el momento. Muchas gracias. Bien, gracias Javier, gracias Rodolfo por esta participación. Vamos a dar luego inicio con Pedro Luna, pero no sin antes decirles que tenemos aquí a nuestros amigos romeros que están ofreciendo productos hechos a base de café, algunos bocadillos y también algunos souvenirs. Por supuesto, los esperamos para que esto es totalmente gratuito y con esta calidez de este clima podamos ir a degustar una rica bebida hecha a base de café o café mismo. Y aprovechar también para saludar al párroco que nos dirige en estos momentos, Padre Felipe. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla de tradición y fe. Muchísimas gracias por ello, gracias, de verdad. Adelante y en buena hora. Adelante, Pedro. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde-noche. Me da mucho gusto que este acto, dentro de personalidades que están por aquí acompañándonos, también esté haciendo acto de presencia el Santo Cristo de Compostela. Me recordaba de hace unos años, estaba en Santiago Ixcuintla presentando un libro sobre la historia de Santiago y era organizado por los maestros de la preparatoria ese evento, y me llamaba mucho la atención que pasaba el rato y no se iniciaba el evento de la presentación del libro. Era en un lugar anexo, afuera del templo parroquial, ahí afuera del templo del Señor de la Ascensión en Santiago, y termina la misa y entonces
se inicia el evento, pero lo que los maestros querían en ese momento era que estuviera presidiendo ese evento de la presentación del libro lo que le llaman la imagen peregrina del Señor de la Ascensión. A mí se me hizo una actitud muy bonita, muy interesante, y tener aquí con nosotros esta imagen que nos está haciendo compañía. Después de escuchar estas participaciones, tanto de Javier Berecochea como de Rodolfo Medina, prácticamente me sucede como aquello de que cuando me sabía las respuestas me cambiaron de preguntas. Rodolfo, con toda esa parte pedagógica, didáctica, etcétera, como que nos toma de la mano y nos lleva a ver toda esta línea de tiempo tan importante, no únicamente en términos de la historia, por los procesos que está pasando la sagrada imagen, que es objeto de culto desde los inicios de la dominación española, sino también de el entorno social, político, cultural, etcétera, que tiene lugar en torno a esa parte intensamente devocional. Eso yo creo que lo tenemos que guardar en el pensamiento. Y luego me van a decir, oiga, desde chiquillo no me gusta la historia porque es aprenderse fechas y más fechas. No, la historia se hace de fechas, pero de análisis sobre esas fechas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Rodolfo nos haya dicho de esta cofradía que se está organizando para que el culto al Santo Cristo de Compostela, todavía no es el Señor de la Misericordia, sea cada vez con mayor lucidez, sea cada vez más favorecido, más intenso, etc. Pero fíjense que Rodolfo también nos decía, ¿saben qué? Las familias que forman esa cofradía, que eran organizaciones laicas para socorrerse entre ellos mismos, y ese es un aspecto muy importante. ¿Cómo hacen falta cofradías actualmente, organizaciones laicales, para no depender tanto en esa canija actitud clientelar para con el gobierno? ¿Sí? Las cofradías eran eso. Y entonces está esta cofradía. Pero lo que Rodolfo, como iba muy de rápido en su exposición, no nos dijo un detalle, que ese 1708 era también el que la sociedad compostelana estaba haciendo un sepulcro para el culto de otra imagen que jugó un papel muy importante desde la fundación de Compostela, que fue Santiago Apóstol. Santiago Apóstol va pasando al olvido como objeto de culto, como objeto devocional, y va tomando fuerza esta parte de el Santo Cristo de Compostela. Y qué interesante, y pasamos y vemos a ese Santiago Apóstol en ese caballo que no era cualquier caballo, era pura sangre, era etcétera. ¿Y saben qué? Y dijera alguien, nadie lo pela. Ese es un aspecto. Pero también en todo esto, dice uno, oye, y ese cambio devocional del apóstol Santiago al Santo Cristo de la Misericordia, ese cambio devocional sucedió únicamente aquí en Compostela. No, y les voy a poner 2 o 3 ejemplos, así como para que nos los llevemos así en nuestro pensamiento de tarea para seguirlos reflexionando. Por ejemplo, en Santiago Ixcuintla,
también se transita del apóstol Santiago al Señor de la Ascensión. En Tepic se transita de Nuestra Señora de la Asunción a Nuestra Señora de los Dolores en 1790 y tantos, y se forma también una gran cofradía para impulsar el culto a Nuestra Señora de los Dolores, porque a ella se le había elegido como objeto, como elemento devocional, para que ella fuera quien abogara ante Dios porque hubiera buenos temporales. Y luego dice uno, oye, ¿y buenos temporales en Tepic para 1797? La gente ni se dedicaba siquiera a las siembras ni nada. Tepic vivía del puerto de San Blas. Y luego se fijaron que Rodolfo nos hizo toda una lista ahí de cómo eso que él nos estaba hablando, de ese culto, de la evolución de ese culto, es porque ha revisado papeles antiguos, es porque ha revisado libros, es porque ha revisado, etcétera. ¿Y saben qué? Pues también se pone uno y revisa cosas, y me gustó mucho darme cuenta que ese culto a Nuestra Señora de los Dolores no era de la élite tepiqueña como fue aquí con la élite compostelana. Allí era que los que trabajaban en San Blas, sobre todo los que eran los del cuerpo de marinería, marinos, pilotos de embarcaciones, etcétera, ellos querían que su santa patrona fuera Nuestra Señora de los Dolores. Y me encontré, y eso lo hemos platicado con Javier Berecochea, etcétera, me encontré con un detalle ahí muy curioso en un libro que rescataba tradiciones antiguas, que los marineros de San Blas traían de Manila un vestuario especial, nuevo, muy bonito, muy elegante para Nuestra Señora de los Dolores, y traían de Manila otros objetos para darle fuerza a ese ritual. Y luego ya se mete uno, ¿qué ondas con la religión católica en Manila? Pues en Manila también hay un importante culto a Nuestra Señora de los Dolores. ¿Y saben qué? En Aguacatlán se transita también de San Juan Evangelista a San Francisco de Asís. Y qué interesante, hace un momento Rodolfo también nos decía de cómo esta sagrada imagen del Señor de Compostela, el Santo Cristo de Compostela, salía a lo llevaban a recorrer las calles, lo sacaban cuando tenía lugar una epidemia, lo sacaban para darle fuerza a la población en caso de necesidades. Lo sacaban. Y ahora, ¿saben qué? En Aguacatlán hay una tradición que por supuesto que a todo mundo nos debe de llamar la atención. Cuando son los días de novenario, sacan a San Francisco de Asís de la parroquia para que vaya a visitar a los enfermos de la ciudad. Y dice, no, pero ya avanzando en todo este siglo XXI, y que la gente se ponga a preparar su casa porque va a llegar una imagen allí de visitarlas porque está enferma. Sí, son elementos de una cultura religiosa que la tenemos desde lo que es la historia del catolicismo en México y que forma parte de nuestra identidad. Y bueno, en todo este cambio de cultos, en todo este cambio de imágenes que se favorecen por el culto o no, yo nomás diría, fíjense que Tepic se quedó sin ninguna fiesta que le dé cuestión y que le dé identidad en este marco de temas. No así Jala, que siguen con Nuestra Señora de la Asunción. Pero ¿saben qué? Lo mismo sucedió con Islán del Río, que no hay como tal así una festividad religiosa que venga desde la época de la dominación española. Y entonces algo pasó en Islán, que la fiesta principal
que da identidad, que funciona a esta gente de salir a la calle y de borrachos andarse mirando en la esquina y todo eso, es la fiesta es las fiestas patrias. Es las fiestas patrias. Bueno, todo eso me lleva a ir ya acotando mi participación y quiero señalar lo siguiente. Ustedes se fijaron cómo Javier Berecochea nos presentó varios antecedentes de qué está pasando por 1850. Rodolfo también ahí nos lleva de la mano, así, pero muy de palitos y plastilina, para decirnos también qué estaba pasando por 1850. Bueno, y lo que está pasando dentro de todo eso es la gran tragedia de la epidemia del cólera. Estamos todavía y queremos transitar ya, y queremos dejar atrás esta epidemia del COVID. Y algo pasó que esta epidemia del COVID, algo pasó que siento yo que no nos ha hecho reflexionar de cómo todavía no hemos abierto los ojos para darnos cuenta que la sociedad que teníamos hace 3 años es totalmente distinta a la que estamos asistiendo ahora. En Tepic, las epidemias se han encargado de transformar la ciudad. El primer panteón estaba afuera del templo parroquial, que ahora es la catedral. El segundo panteón en el atrio del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Por qué lo sacaron afuera de la ciudad? Por las epidemias. El panteón conocido como ahora con el nombre de Panteón Hidalgo, pero que era el panteón de Nuestra Señora del Refugio, también fue producto de estas epidemias. Es decir, hay que sacar los panteones en una política de salud pública, hay que sacarlos del centro de la población hacia afuera. Bueno, aquí también, pero las epidemias nos encargaron también de que asistiéramos a una sociedad llena de fiestas juradas. Así como está aquí el caso del Señor, el Santo Cristo de Compostela, en el estado de Jalisco hay también este tipo de eventos. En Michoacán no se da, en Zacatecas surgen nuevas devociones o se fortalecen antiguas devociones. En 1850 se fijaron que Rodolfo nos decía, la parroquia de Compostela era nada más acá arriba, el altiplano del municipio. Para 1850 está desapareciendo la parroquia de Santiago Timichoque, que tenía como cabecera Valle de Banderas. Está desapareciendo esa parroquia. Y al desaparecer esa parroquia abarcaba desde Chila hasta el río Ameca, lo que ahora sería San Juan de Abajo, San Vicente, El Porvenir, etc. Todo eso se dividió en 2 partes. Al desaparecer esa parroquia, porque se acabó la población, se dividió en 2 partes. La costa de Chila, que le correspondió a la parroquia de Santiago Apóstol, la costa de Chila, y la costa de San Juan de Abajo, la costa de Valle de Banderas, que le correspondió a San Sebastián del Oeste. Bueno, con esto cierro mi comentario, porque saben que un papa sacó un decreto para que el templo se convirtiera en un santuario. El padre de 1850, Calixto Alderete, le puso patitas a ese proyecto y esto se convirtió en un santuario. Sigue siendo un santuario desde 1850. Y ahí está la romería de 1883, que vienen desde Tepic, en 1884, que vienen desde Tepic
para dar gracias a Dios porque las epidemias no nos atacaron, porque luego decían, no nos atacó la epidemia, no obstante que seguimos siendo una sociedad muy pecadora. Gracias. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sí se escucha bien hasta el fondo? Ahorita les preparamos una presentación, en este caso su servidor, restaurador Daniel Gallo Arana. Yo vengo representando a la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, a mí me tocó llevar desde 2016 hasta 2021 lo que fue todo el proceso para el acompañamiento, las asesorías y obviamente la consolidación del proyecto para la restauración del Señor de la Misericordia, ¿no? En este caso yo no vengo a saludar ahora sí que con sombrero ajeno. Su servidor no desarrolló el proyecto ni ejecutó la obra. Sin embargo, como les digo, desde un inicio, al ser una imagen tan importante, pues bueno, la delegación de Lina estuvo muy al pendiente de esta situación, porque bueno, ya hemos visto parte del contexto histórico de esta importante escultura de Compostela, y por lo tanto el interés institucional también por su conservación y los tratamientos que se ejecutaran al respecto, pues era de vital importancia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se ejecuta un proyecto de restauración, esto tiene que ser autorizado por el instituto y tiene que ser autorizado bajo determinadas especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos, estamos hablando de un Cristo que ha acompañado a Compostela desde su nacimiento. A lo largo de esta historia, pues bueno, ya prácticamente es una escultura de por lo menos 500 años, y en ese sentido el instituto tiene metodologías muy estandarizadas y muy especializadas para la restauración de materiales de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque obviamente al ser una imagen tan antigua necesitamos asegurarnos que los procesos que se vayan a ejecutar sean tanto compatibles química y estructuralmente con el objeto, es decir, los materiales que se van a aplicar no vamos a ir a conseguirlos a trapaderías ni ferreterías, sino que obviamente son materiales que desde un inicio se contemplaron en la constitución misma del objeto. ¿Por qué? Porque si esos materiales nos han garantizado que desde hace 300 años la escultura esté en tan buenas condiciones en la actualidad, el usar materiales de la misma característica nos va a permitir, obviamente con una serie de buenos cuidados, que esta escultura siga transmitiendo estos valores más allá de esto, ¿no? Obviamente, para ejercer estos trabajos, quienes los llevamos a cabo somos restauradores de bienes muebles, no somos escultores, no somos artistas, somos especialistas que nos preparamos en escuelas de restauración. En México hay aproximadamente 4 escuelas nada más de esta naturaleza, en la cual vemos química, historia y arte juntas para entender todo el objeto desde su materialidad, desde su importancia histórica, como lo vemos aquí con los especialistas, para obviamente tomar las mejores decisiones para restaurar esta pieza. Para quienes nunca han tenido la oportunidad de ver al Cristo más cerca, en esta imagen podemos observar un poquito la escala de la escultura, ¿no? Siempre en el nicho como que perdemos un poco la perspectiva del tamaño de la imagen, y obviamente estamos hablando de un Cristo anatómicamente prácticamente en escala 1 a 1, ¿no? La escultura sin la cruz mide de cabeza a pies 1,72, y ya con montado en su cruz aproximadamente casi 3 metros de alto, ¿no? Es una escultura bastante pesada, como mencionaba Rodolfo Medina, cuando el restaurador Álvaro Zárate, quien es el que vemos en la fotografía sosteniendo la cruz y parte de la cruz en la parte inferior, bueno, se realizaron también diferentes estudios para comprender la materialidad de la pieza. En ese sentido se aplicaron rayos X para ver cuántas piezas está constituido la escultura,
también se determinaron los tipos de madera, que como bien lo mencionaba Rodolfo Medina, es una madera densa. El Cristo es una imagen pesada. Obviamente con su cruz todavía esto aumenta mucho más el peso, y esto hace que las maniobras y el cuidado que se deba de tener al momento de manipularlo sea mayor. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita en lo que nos cambia la imagen les sigo platicando, ¿no? La escultura, si ustedes la han visto desde la parte de abajo hasta el nicho, observarán como que tiene un brillo blanquecino siempre la escultura, no sé si lo han notado. Ese brillo no se lo da un barniz, ¿no? Los antiguos escultores lo que hacían era que cuando ya tenían la talla de la madera y la base de preparación, que es una capa blanca que va a recibir la pintura al óleo, la pintura al óleo cuando se aplicaba se necesitaba un punto específico del secado para pulirla con vejiga de chivo o vejiga de borrego. Eso hace que el óleo adquiere ese pulimento blanco tan característico y se vea brillante, no es un barniz. Y obviamente la calidad del pulimento y de la talla escultórica hacen de este Cristo un Cristo único, tanto por esas cualidades estéticas como los materiales que les mencionaba hace un momento. No sé si puedan por ahí cambiar la siguiente diapositiva, pero bueno, les voy platicando que justamente desde 2016 ya habíamos esbozado un poco el tratamiento de restauración de la escultura, ¿no? Por parte del Consejo Estatal de Adopte una Obra de Arte, se me invita a mí como representante del área de restauración del INAH para ir planteando de qué manera podemos ir esbozando las líneas de trabajo para la restauración del Cristo. ¿Por qué? Porque como les decía, necesitamos tener la seguridad de que lo que vayamos a hacer al Cristo sean tratamientos asertivos y puntuales que garanticen obviamente su preservación a largo plazo, ¿no? Así que en ese momento se invitó al restaurador Álvaro Zárate y en aquel momento a la restauradora María Larios, que son egresados de la Escuela de Restauración de Guadalajara, y ellos vinieron a hacer una primera evaluación. Álvaro Zárate es un excelente restaurador de escultura. Él fue también quien realizó la restauración del Cristo de la Ascensión de Santiago Escuintla y de un Cristo también muy importante en Amatlán de Cañas, así como la Virgen de la Natividad de Jala. Así que experiencia en restauración de esculturas de Nayarit ya tenía o estaba familiarizado. Así que obviamente esto también nos dio más seguridad para convocarlo a esta tarea. Y en 2019, ya cuando estaba aquí el padre Felipe, en 2016 nos tocó todavía trabajar con el padre Ibarria, pero en 2019 pues fue justamente ya con la presencia del padre Felipe. Una anterior, por favor. Como les mencionaba, pues ya en 2019 se realiza el diagnóstico inicial de la escultura, y es en este diagnóstico donde ya proponemos o se propone justamente la realización de un poco de otro tipo de estudios, como fue lo que les mencionaba, la radiografía y la luz ultravioleta, para ver aspectos que obviamente a simple vista no podemos ver, tanto en el interior de la escultura como de las capas superficiales, para poder hacer un diagnóstico mucho más profundo. De este primer análisis nace el proyecto de restauración que el restaurador Álvaro Zárate presenta a la delegación del INAH. Ahí lo revisamos, lo autorizamos. Obviamente todos esos procesos siempre los llevamos de la mano estando aquí presentes. ¿Por qué? Porque obviamente así íbamos teniendo puntos de concatenación para el momento de que llegara el proyecto hacer prácticamente la autorización de facto, ¿no? Obviamente también una de las cuestiones que si ustedes ven las fechas, hay por lo menos casi 5 años desde que empezamos con la intención hasta que se realizó. Obviamente los 2 últimos años se nos atravesó la pandemia, pero bueno, ya cuando estábamos muy cerca de lograr este objetivo, pues también había implicaciones económicas. ¿Por qué? Porque obviamente traer un equipo de restauradores a Compostela iba a aumentar los costos en cuanto a la operatividad y la estacionalidad del equipo de restauración, que prácticamente en 2021 se logra. Fueron 16 días de intervención. Obviamente, si se fijan, son 5 años de trabajo,
pero los 15 años, los 15 días que estuvo el equipo de restauración aquí fue prácticamente un trabajo asertivo y directo a lo que ya sabíamos, a lo que nos podíamos enfrentar. Y aún así la intervención tuvo ciertas peculiaridades que nos hizo cambiar el panorama de lo que veníamos a hacer. La siguiente, ahora sí, por favor. Como les mencionaba, pues bueno, tenemos una escultura que representa un Cristo crucificado. La imagen está acompañada obviamente de ciertos postizos como es el cabello, los ojos y lo que les mencionaba de las policromías. Vemos el cuello en la parte inferior izquierda, este brillo característico, esa es la encarnación pulimentada, el acabado en la barba y en los ensangrentados del rostro y la llaga abierta, ese otro tipo de acabado, lo que nos habla que el escultor que la realizó obviamente era una persona experimentada en la manufactura de esculturas, ¿no? Vemos que obviamente, y a lo largo del tiempo en la historia ya obviamente nos lo está diciendo, hay estira y afloje de ciertos párrafos y de ciertas personas porque la escultura salga y por qué no. En este sentido a nosotros nos toca interpretar obviamente todas esas huellas del tiempo que las vamos a ver reflejadas en la escultura, ¿no? En la imagen que tenemos aquí inmediatamente cerca de mí, podemos ver que incluso en la parte superior la escultura tiene un clavo, no se alcanza a ver el punto rojo, pero en la parte superior tenemos ese clavo que fue injertado posteriormente para sostener la corona, que obviamente inicialmente la escultura no la tenía tan cerca, ¿no? En la imagen central podemos ver una serie de grietas y de líneas en la cabeza que obviamente hablan de un proceso de fractura, ¿no? Obviamente a lo mejor la pieza en algún momento de la vida del descendimiento, de su nicho o del espacio donde estaba, sufrió algunos daños y obviamente esto se va reflejando con el paso del tiempo. También obviamente las coronas al momento de ponerse en la cabeza van generando ciertas líneas por la abrasión que genera el metal vivo, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de las cosas que vimos, sobre todo en pies y manos, era esto que mencionaban un poquito acerca de el fervor que sentimos como feligreses de querer tocar y besar a nuestro Cristo, ¿no? Lo que tenemos un poco en los contornos y en las orillas de los dedos son acumulaciones de concreciones de material orgánico. ¿Y de dónde creen que viene ese material orgánico? Exactamente, de nuestros desechos, ¿no? Nuestras manos generan mucho sudor, el sudor está compuesto de amoníaco, de grasa, y obviamente a veces dice uno, ay, qué exagerado el restaurador, yo quiero llegar a sentir al Cristo, ¿no? Pero obviamente si eso lo magnificamos por todos los siglos de vida que el Cristo ha tenido, más aparte, que a veces se nos antoje por un churro aquí en la plaza, queremos tener la bendición del Cristo, y bueno, pues vamos a tocarlo, ¿no? Y eso se va acumulando ahí, ¿no? Se los muestro porque también hay que ser conscientes de cómo vivimos nuestra fe, ¿no? En estudios también que se han hecho con el Cristo de Amatlán de Cañas, y hay un artículo publicado en eso de aquí en Nayarit, se hicieron estudios bacteriológicos de las áreas donde los Cristos son tocados, y en algunos casos se encontraron bacterias y hongos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Así que obviamente también tenemos que vivir con responsabilidad nuestra fe, porque también en un determinado momento, y como lo vimos ahora con la pandemia, también podemos estar expuestos ante cualquier situación. Y obviamente esto en el Cristo pues va generando pérdida de las capas de pintura. En algunos puntos ya teníamos la madera totalmente expuesta en los dedos de la parte inferior, y obviamente el levantamiento de estas capas de pintura, además de un ennegrecimiento y un oscurecimiento demasiado desagradable, ¿no? La siguiente, por favor. Como ven, como les comentaba, la escultura fue formada por diferentes bloques de madera. Es normal que al paso de los siglos se van manifestando grietas. Estas grietas, por ejemplo, corresponden a las áreas de unión de los elementos de madera exentos que se agregaron para tallar los brazos, es decir, son en la parte inferior. Son grietas estables, pero que en un determinado momento pueden agudizarse con el paso del tiempo, de tener manipulaciones inadecuadas, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos más grietas justamente en el área de los cuellos, en las áreas de las uniones, en el torso también teníamos algunas grietas bastante agudizadas, porque obviamente también, como lo mencionábamos,
es una madera densa, es una madera pesada, y obviamente cuando nosotros lo bajamos, o simplemente cuando nosotros vamos en el carro y nos dan un frenón, ¿qué pasa? Sentimos el tirón, ¿no? Y obviamente cuando el Cristo sale a peregrinar, obviamente todos estos movimientos los resienten, ¿no? Los cambios de clima también los resienten estos objetos. ¿Por qué? Porque está hecho de madera, está hecho de carbonato de calcio, que son capas que nosotros llamamos higroscópicas, es decir, responden y reaccionan con la humedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando una madera se hincha, una puerta le da el sol, se encoge, se hincha, y lo mismo pasa con la madera? Si nosotros sacamos al Cristo de repente, es como, si lo sacamos del interior del templo a la calle violentamente, la madera empieza a trabajar y obviamente se agudizan estas grietas, ¿no? Así que obviamente debemos tener mucho cuidado cuando realicemos estos procedimientos. Si lo vamos a sacar, que sea un proceso gradual, es decir, lo vamos bajando, lo acercamos abajo, lo llevamos a la puerta, para que obviamente este cambio no sea violento. Es como cuando nosotros tenemos al chiquillo cubierto y de repente se descubre y se sale a la calle, ¿no? Obviamente le va a pegar, va a sufrir de anginas, va a sufrir alguna enfermedad por este cambio de clima. Lo mismo pasa en los objetos, ¿no? También responden ante estas condiciones. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, tuvimos que hacer algunas pruebas. En este caso, el restaurador Álvaro Zárate tomó algunas fotografías con luz ultravioleta. ¿Esto qué nos permite? La luz ultravioleta es la imagen que tengo aquí a mi izquierda. Y obviamente las partes que vemos, sobre todo en la superficie, en la cúspide del cráneo y las mejillas, vemos una coloración diferente. Si ustedes se fijan en la parte inferior, en el pecho, vemos como un amarillito verdoso, no tan brillante. Las partes más brillantes corresponden a pintura moderna que se agregó posteriormente para intentar ocultar daños. Obviamente eso a veces no lo vemos a simple vista, y por eso obviamente necesitábamos este tipo de análisis para determinar exactamente en qué áreas estaba dañado, y además de que luego estas pinturas justamente cubren otros daños que a veces no son visibles a simple vista. La siguiente, por favor. En los pies podemos ver la uña, sobre todo la uña del dedo gordito. Vemos esa cantidad de materia orgánica que está ahí acumulada. Es lo que nuestros ojos a veces no ven, pero que vive justamente ahí latente, ¿no? Obviamente las partes más oscuras son el material obviamente que ya se perdió en la escultura, es la madera viva, y las áreas que vemos como en ese tono amarillito claro son las partes de pintura original todavía presentes en algunos de los dedos de la parte inferior. La que sigue, por favor. Debajo del torso, en el torso debajo de la axila, justamente esa parte morada y en la costilla y debajo de la axila corresponde a un gran repinte con pintura, como les mencionaba, con pintura moderna, que trataba justamente de ocultar algunas grietas que el Cristo tenía en la parte inferior. La que sigue, por favor. Algo que nos sorprendió justamente porque no se había visto al inicio del análisis fue justamente cuando ya tuvimos la posibilidad de manipular el Cristo, voltearlo y verlo, es de que la imagen tenía evidencias de ataque de insectos antiguo. Afortunadamente no era un ataque nuevo, pero obviamente ya había dejado ciertas galerías. Nosotros les llamamos galerías a las cavidades que los insectos generan. Normalmente este tipo de insectos que comen madera son fotofóbicos, es decir, no les gusta la luz, así que normalmente, y nos pasa normalmente con nuestros muebles, ¿no? Que de repente ya lo movemos y ya se le fue una pata, porque obviamente el insecto estuvo comiendo ahí durante muchos años, y obviamente lo que veíamos es justamente posteriormente el polvito que van dejando, que son las excretas del insecto, ¿no? Así que obviamente esto cambió un poco el rumbo de la intervención, porque se tuvieron que hacer procesos de consolidación con acerrín muy pulverizado de maderas especiales como el cedro o con otro tipo de maderas ácidas que a los insectos no les gusta, para rellenar y poder consolidar esa parte. En otro ejemplo más agraviante que vamos a ver a continuación, por favor. La siguiente. Vemos que obviamente el ataque estaba muy severizado en algunas zonas. Esto no se había visto cuando se realizó el diagnóstico inicial, pero justamente cuando se empezaron a hacer procesos de limpieza pasó lo que les mencionábamos, ¿no? Al estar haciendo la limpieza en esta zona, se colapsa totalmente hacia el interior y vemos que hay una enorme galería
realizada por insectos. ¿Por qué? Porque la imagen constitutivamente está hecha de media cara, es decir, el escultor en aquel entonces realiza la talla del Señor de la Misericordia o del Cristo crucificado en el tiempo de la conquista, y la parte posterior la hace con una madera más blanda. Esta madera más blanda fue la que le gustó al insecto y obviamente fue la que devoró. Así que obviamente aquí tuvimos, Álvaro inmediatamente me habla como representante en el estado, porque obviamente estos cambios los tenemos que acotar. Todo se asentó en una bitácora de obra que está en el informe técnico que Álvaro nos dejó, una copia al padre y otra en el INA. Y obviamente tuvimos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacer para asegurar la estabilidad en este caso? Y fue hacer justamente rellenos con maderas ligeras, también como inicialmente se había hecho, y unidas obviamente con colas naturales, ¿no? Estas colas que se hacen de cartílago de animales, que son usadas como adhesivo antiguamente, son los mismos materiales que se utilizaron para esta restauración. La siguiente, por favor. Pues bueno, ya después de haber pasado todos estos usos, empezamos a hacer lo que es el proceso de limpieza. Bueno, los restauradores en este caso, pero haciéndome en ellos en plural, ¿no? Aquí tenemos a Álvaro haciendo la consolidación de las áreas de los dedos. Esto se hacía inyectando este adhesivo que les mencionaba. Obviamente también encontramos justamente evidencias de estas restauraciones históricas, porque tanto Álvaro como Rodolfo habían encontrado documentos que hablaban que en 1900 se había realizado una última restauración del Cristo, en el cual habían habido modificaciones en los dedos y en algunas otras partes de la imagen, ¿no? Esto es coincidente porque algunos de los dedos que tenía el Cristo, que había perdido en algunos de los momentos tan largos de su vida, pues estaban mal tallados, ¿no? O sea, eran restauraciones, reposiciones de dedos, así que lo que se hizo fue removerlos, darles una mejor talla anatómicamente un poco más correcta y volverlos a insertar. La que sigue, por favor. No se alcanza a ver muy bien, pero ya en esta parte, por ejemplo, ya está un poco más avanzado el proceso de resane. Todo aquí lo que vemos, estas partes blancas corresponden a los resanes que hacemos con pasta de carbonato de calcio y cola. Y obviamente también algo que garantiza el trabajo de restauración profesional es de que no vamos a invadir y vamos a afectar más material original que está en buenas condiciones. Nuestra restauración tiene que ser acotada únicamente a la zona dañada, respetando en todo momento la originalidad y el tiempo que la escultura tiene, ¿no? Eso obviamente se garantiza con un trabajo de un restaurador profesional, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ya estamos justamente, o en este caso el restaurador Alexis Álvarez, que fue el colaborador de Álvaro Zárate, está con el proceso de reintegración. Esto se hace también con pinturas especiales, no es óleo. ¿Por qué pinturas especiales? Porque otro de las garantías que da el trabajo de restauración es de que si nuestra intervención va cambiando con el o demás, nosotros podemos verla por medio de luz ultravioleta y retirarla, ¿no? O si ya hay mejores materiales más adelante para la intervención de la escultura, que se puedan modificar. Además, todas estas intervenciones quedan registradas en el informe técnico, que como les digo, una copia está aquí y otra en la delegación de Lina para la consulta pública. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos el resultado final del hueco que teníamos en la cabeza. Si ustedes se fijan, es prácticamente mimético. El trabajo de la restauración es bastante purista, pero muy, muy asertivo. La siguiente, por favor. Aquí vemos justamente cómo también el proceso de limpieza hace que la escultura tenga esta tez un poco más clara que vemos en la imagen a mi izquierda. Y en la derecha pues vemos justamente todavía el antes, ¿no? Vemos justamente cómo hay ligeras pérdidas. La reintegración en estas cosas, en este lado, en esta zona del color, justamente se hace punteando únicamente las áreas donde falta el color, sin, como les menciono, invadir el material original de la escultura. La que sigue, por favor.
Aquí vemos justamente también la zona que habíamos visto inicialmente con luz ultravioleta. En esta zona no se alcanza a ver muy bien por la imagen, pero toda la zona del repique se ve un poco más grisácea, lechosa, y cuando se realiza la limpieza y el resane de las grietas que había abajo, pues obviamente se ve un poco más integrada. Si ustedes se fijan, estéticamente se ve más limpia y más integrada. También obviamente, si ustedes se fijan en esta imagen que tengo aquí inmediatamente a mi izquierda, vemos dos líneas de ensangrentado. La línea original no corría hasta abajo, vemos que la línea está un poco más arriba, pero obviamente cuando se hace este tratamiento para ocultar deterioros, se corre hasta abajo la línea, así que esta línea prácticamente no era original. Nosotros no quitamos el original, quitamos la intervención que se había hecho de manera contemporánea. Adelante. Obviamente todas estas deliberaciones de qué se quita, qué se deja, lo platicamos, lo consensamos, se queda sentado en la bitácora y obviamente aquí vemos, por ejemplo, el resultado final de los pies, ¿no? Vemos obviamente cómo tras la limpieza recupera esta tonalidad un poco ensangrentada que obviamente caracteriza a los cristos pasionales. Y bueno, vemos también cómo se eliminan todas estas manchas negras resultado de nuestro paso por la escultura, ¿no? La siguiente, por favor. Pues bueno, para finalizar, pues la foto más representativa, la del rostro, ¿no? Vemos obviamente cómo gana claridad. No es que hayamos pintado la escultura de nuevo. Esto se obtuvo básicamente tras un proceso de limpieza controlado. Y como les mencionaba, la recuperación del color se hace únicamente en las zonas afectadas. La siguiente, por favor. No, ya casi para finalizar. Y obviamente pues ya en el 21 de julio, la que sigue, por favor, es cuando ya se hace la entrega a la escultura, ¿no? Obviamente esta entrega y el informe va acompañado con una serie de medidas de conservación que obviamente es importante que las consultemos, que se platiquen ante la comunidad en términos de estas cuestiones que a veces son muy polémicas sobre la movilidad de la escultura, si la sacamos, si no la sacamos. No, obviamente el instituto no es privativo en términos de las tradiciones que se pueden vivir, pero obviamente también es una decisión del pueblo, como ya lo vimos y lo hemos visto a lo largo de la historia del Cristo de la Misericordia, en el cual también nosotros debemos sopesar si queremos que esta escultura de 500 años siga transmitiendo estos valores por 500 años, porque ya estamos siendo conscientes de los deterioros que estos procesos generan, ¿no? Los objetos son para eso, son para usarse, es un Cristo vivo, es un Cristo que tiene 500 años y es normal que presente deterioros, pero obviamente en la medida de lo posible, en lo que hagamos hoy para conservarlo en el mañana, va a ser muy fundamental. La que sigue, por favor, ya para finalizar prácticamente. ¿Y por qué es importante trabajar juntos por la conservación de la misericordia? Como lo hemos visto desde hace un rato, es una importante escultura de carácter devocional, pero no solamente eso, sino que genera, como bien dice el maestro Luna, identidad al pueblo de Compostela, genera comercio, genera una serie de circunstancias socioculturales de gran importancia, mueve los engranajes, como él bien lo decía. Jala lo mueve por la Virgen de la Asunción, Compostela lo mueve por el Cristo de la Misericordia. Eso es lo que generan las imágenes devocionales, ¿no? Esta cohesión y este orden alrededor del templo, y eso es importante seguirlo conservando para que tanto el Cristo como la comunidad sigan vivos, ¿no? Indistintamente si comulgamos o no con la fe católica, el Cristo es un documento que nos habla de este proceso de conquista y de fundación de la ciudad. Es un elemento distintivo de nuestra comunidad en ese aspecto. Por su antigüedad, obviamente, y toda esta historia que ya los especialistas aquí dijeron, pues obviamente ese es otro valor inherente en la pieza. Y por último, obviamente, desde los aspectos materiales que se han visto desde la restauración y con los estudios que puedan salir a partir de esto, se abona un poco más al conocimiento de la historia del arte, de cómo estas esculturas de contacto, porque obviamente son del contacto hispánico, llegaron hasta nuestros días, cómo se elaboraron, cómo se manufacturaron, y pues están aquí para seguir estando con nosotros, ¿no? La siguiente y última, por favor. Y pues bueno, lo que comentábamos, ¿no? Lo que hagamos hoy por conservar al Cristo de la Misericordia va a ser la garantía para que nuestros hijos y nuestra descendencia pues lo siga disfrutando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado Daniel.
por esta participación tan importante para nuestro pueblo compostelano. Por supuesto también gracias a Pedro, gracias a Rodolfo y gracias a nuestro amigo Javier. Bien, vamos a lanzar dos preguntas nada más, ya por cuestiones y premuras de nuestro tiempo. Si alguien tiene una pregunta y una segunda pregunta para nuestros expositores, se lo vamos a agradecer con muchísimo gusto. Levantando su mano, puedo llevar el micrófono. Quien guste. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No vamos a tener siempre este tipo de conferencias y es importante dar algo. Buenas tardes, noches. Una pregunta para Rodolfo. Pues a nosotros desde pequeños nos contaban historias sobre la llegada del Cristo, el Señor de la Misericordia, a su templo. Me gustaría saber de dónde proviene la historia que llegó por el puerto de Chacala, fue traído en una carreta, jalado por una mula, y que al llegar a su templo la mula muere al bajar al Señor de la Misericordia. Gracias. Gracias. Haga la siguiente pregunta y la contestas de una vez. Sí, muchas gracias. Como yo comentaba al principio de la presentación, pues es un Cristo muy viejo, ya lo dice Daniel, son casi 500 años de historia. En la historia lo que no se escribe no se recuerda, no pasa a la historia. Y en esos 500 años de historia ha habido muchos vacíos, se han perdido documentos, se han perdido los archivos. Y siempre una imagen tan importante como esta genera ese tipo de cuestionamientos: cómo llegó, quién lo hizo, etcétera. Y ante la falta de esa información surge lo otro que yo decía al inicio de la presentación. Está la parte del folclore, está la parte de la milagrería, está la parte de la leyenda, que son mecanismos por los cuales los ciudadanos, cuando no tenemos una respuesta efectiva, damos pues una explicación a esos elementos. Eso que tú comentas, yo lo considero parte del folclore. En materia histórica, como dije también, pues no hay tanta documentación de esa época como para poder yo decir con precisión, se hizo en tal año, por fulano, por mangano. Nos han ayudado los documentos que existen, nos han ayudado los trabajos de expertos como Daniel, como Álvaro, que pues ya dataron al Cristo, que está hecho de un árbol del centro del país. También se decía que era un Cristo español, que lo trajo no sé quién. Pero es parte del folclore y es parte de la historia del Cristo. Y es bueno que lo digamos, siempre y cuando lo mantengamos como tal, ¿no? Como un folclore, como una leyenda, porque es parte de lo que hemos construido como sociedad en torno a esta imagen y lo que nos da pues identidad también. ¿Por qué Chacala? Pues porque queremos mucho a Chacala, porque lo reconocemos como un puerto importante, pero pues ninguno de los que está acá va a decir que llegó por Chacala, porque ni modo que le dieran la vuelta al mundo por África y por Asia y para llegar a Chacala, pudiéndolo llegar por Veracruz, ¿no? Y lo demás es folclore. Yo insisto, es una medida alternativa para explicar este tipo de situaciones que los documentos no nos reflejan, porque ya no existen, porque se perdieron o porque no los hemos leído. Puede ser cualquiera de los tres, y yo lo ubico así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Otra pregunta más? ¿O nos quedamos con esa sola pregunta para continuar con este programa? ¿Nadie? Sí, Pedro, adelante. Yo quiero hacer un comentario también a raíz de esta pregunta. ¿Vale la pena después con ayuda de Rodolfo, con ayuda de Javier Berecochea, hacer un recuento de todas estas tradiciones que existen en torno al arribo de estas imágenes devocionales a donde actualmente se encuentran? Por ejemplo, nomás voy a dar el caso de dos. Por ejemplo, el Santo Cristo de Santiago Ixcuintla, la tradición dice que llega por una inundación. Y
Es bien bonito eso, es bien bonito, pero hay que ubicar esa tradición en la mentalidad de la época. Sí, pues sí, porque ahora es lo que dice Rodolfo, la mentalidad actual desde un esquema racional dice, pues no es posible porque hay que darle la vuelta al mundo. Sí, no, hay que ubicarnos en la mentalidad de la época. ¿Cómo llega ese San Francisco de Asís a la parroquia de Aguacatlán a finales del siglo XVIII? Pues no podía llegar por otra forma que por el camino real. Aguacatlán es la dinámica del camino real. Unos arrieros distraídos, cuando menos se acuerdan, dejan allí afuera de un mesón, entre la parroquia y el mesón, unos cajones, y quién sabe qué traían ahí. Pues ahí van los frailes con el alcalde porque queremos que esté, etcétera, ¿no? Para descubrir qué es lo que viene ahí. A lo mejor puede ser contrabando, diríamos ahora. Nuestra Señora del Rosario de Guajicori, otro fenómeno. Nuestra Señora de la Asunción. Hacer un recuento de todas esas formas que forman parte de un colectivo, de un pensamiento colectivo que vale la pena conocerlos. Y un último detalle, yo estuve muy entusiasmado con esta exposición sobre el proceso de restauración y me llamaba mucho la atención toda esa técnica que existe para trabajar para hacer esta obra. Y me recordaba Rodolfo nos decía en su plática de que hubo un decreto por medio del cual se prohibía que ya no hay que sacarlo porque lo tenemos que cuidar. En 1794 también hubo un decreto de parte del obispo alcalde de Guadalajara para que ya no se sustrajera más tierra del lugar de la Santa Cruz de Tepic, lo que conocemos como la Santa Cruz de Zacate. Y mucha atención, así lo dice el decreto, y este decreto va dirigido principalmente para los peregrinos que vienen del Cañón de Bolaños, acá mismo de donde venían mis abuelitos, los Luna y todo eso. Ajá. Y lo dice el decreto. Otra cosa, alguien decía, maestro, cuando vaya a dar una conferencia a Santiago Ixcuintla, díganles ahí que cuiden mucho de su Santo Cristo, porque ahora con tanta presa ya no hay inundaciones que les provean de una nueva imagen sagrada. Y fíjense que es muy importante ahorita que lo dice el maestro Pedro, ¿por qué? Porque realmente estas imágenes devocionales que tenemos en Nayarit, sobre todo las más importantes, son esculturas cada una única en su tipo. La Asunción fue una escultura de gran formato que perteneció a un gran retablo dorado que ya no existe. El Señor de la Misericordia vemos que ha cambiado de diferentes lugares, posiblemente vino desde el centro de México hasta el occidente, y son piezas únicas cada una de ellas. El Señor de Guaynamota es otro Cristo singular y muy importante. El Señor de la Ascensión de Santiago Ixcuintla es de pasta de caña, ¿no? Siglo XVII, XVIII, ¿no? Pero cada una de estas grandes e importantes imágenes devocionales en el estado de Nayarit son de las pocas que tenemos actualmente en la entidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los objetos de madera y de carácter orgánico son los primeros que perecen ante climas tan adversos como el de Nayarit. Por eso también la importancia de conservar estas esculturas, porque son de los pocos ejemplos que han sobrevivido a lo largo de la historia y que nos siguen transmitiendo y dando esa cohesión como sociedad. Muy bien, pues sin duda excelente participación de nuestros 4 expositores, a los cuales le pido pues, un fuerte aplauso si son tan amables. Sí, gracias por esta gran conferencia y voy a dejar el micrófono a nuestro amigo el licenciado Pablo Ibarría, director de
Turismo y Desarrollo Económico del 41º Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Manuel Sauceda, hijo también de aquí de Compostela, oriundo de San Pedro de Lagunillas, pero que el día de hoy nos hizo el favor de conducir este importante evento para todas las familias de Compostela. Con el permiso de la licenciada Romina Chang Aguilar, hago uso de este micrófono para hacer nada más ya las conclusiones. Previo al día 25 de julio, que es la fundación, un aniversario de la fundación de Compostela y la fiesta de Santiago Apóstol, nos pidió la presidenta que llevásemos a cabo un panel de historiadores, en donde además de estar el maestro Pedro Luna, maestro Javier Berecochea, José Luis, que también nos acompaña por aquí, y nuestro cronista Rodolfo. En esa ocasión no nos acompañó Daniel Gallo, pero pues interesante tu exposición que haces, Daniel, muchas gracias. Nos pidió que preparáramos todo para llevar a cabo una conferencia en torno a lo que los compostelenses identificamos como nuestro principal referente de identidad, el Señor de la Misericordia. Y fue entonces que el cronista Rodolfo Medina Gutiérrez y un servidor nos dimos a la tarea de buscar al Padre Felipe. Padre, agradecerle por todas sus atenciones para plantearle el realizarlo aquí, en este espacio, en la casa del Señor. No encontrábamos mejor marco para hacerlo, en donde convocáramos a todos ustedes, al pueblo de Compostela, para escuchar a los expertos, para escuchar la identidad, la historia y la fe al Señor de la Misericordia. Y aquí estamos. Presidenta, gracias por todo su respaldo, gracias por el impulso que brinda a la cultura de Compostela, que fortalece la identidad de nuestro pueblo. Gracias por todo ello. Y gracias a ustedes, maestros. Gracias a los regidores, a las regidoras, al síndico municipal, por generar también las condiciones para que con recurso público se puedan llevar a cabo eventos de esta naturaleza. Y pues es de humano ser agradecidos. Tenemos para cada uno de nuestros ponentes un reconocimiento y un presente que el honorable ayuntamiento hace para ustedes. Le quiero pedir al Padre Felipe, Padre, si acompaña a la presidenta para hacer la entrega de estos presentes a quienes en esta tarde noche nos han hecho el favor de acompañarnos aquí en la histórica y señorial ciudad de Compostela. Por lo que pido en el orden, si gustan, que se encuentran, al señor Javier Berecochea pase al frente para que reciba del Padre Felipe y de la licenciada Romina Chang Aguilar, presidenta municipal de Compostela, este presente que es una estrella conmemorativa de las fiestas juradas al Señor de la Misericordia en su edición 2022. A su vez es un presente que contiene algunos productos identitarios de aquí de Compostela, como lo es el café, como lo es el licor de guanábana y como lo es un llavero en cuero que refiere a Compostela, pueblo mágico. También pedirle, bueno, en el orden lo decíamos, aunque es de casa, en el orden, Rodolfo, para ellos primero. Por favor, maestro Pedro Luna. Maestro Pedro Luna, con toda su sabiduría, con toda su experiencia, también ya nos puso la vara muy alta, también ya por ahí hizo un comentario de llevar a cabo otros temas interesantes del municipio de Compostela, de lo que ocurre en la región de Cumbres de Huizicila, de lo que ocurre en el puerto de Chacala, de su historia, de su tradición también. Y finalmente pedirle a Daniel Gallo que nos haga el favor de pasar para recibir este presente a nombre del gobierno, pueblo y gobierno del municipio de Compostela y de la parroquia de Santiago Apóstol, en manos del Padre Felipe. Muchísimas gracias por este aporte que le dan al pueblo de Compostela. Bien, es así como damos por concluida esta conferencia denominada Señor de la Misericordia, Identidad, Historia y Fe. Y lo hacemos con un fuerte aplauso para todos ellos y para todos ustedes. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Los compostelenses nos sentimos orgullosos de esta nuestra fiesta, que es la fiesta jurada en honor al Señor de la Misericordia. Es el principal referente de identidad de nuestra ciudad. Y, bueno, ahora como pueblo mágico hacemos un llamado para que las personas que deseen acudir a Nayarit y quieran disfrutar de lo que es una fiesta religiosa, de lo que es una fiesta
tradicional, nuestras fiestas juradas, ya 172 años de llevarlas a cabo de manera ininterrumpida, que inicia el 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y culmina el primer viernes de diciembre. Es la fiesta grande, es la fiesta en que la parroquia ha destinado para que los hijos ausentes, los que ya no se encuentran viviendo aquí en Compostela, puedan venir y disfrutar de su fiesta. Son 9 días de fiesta en donde los barrios de la ciudad se organizan para realizar peregrinaciones. La presidenta municipal, la licenciada Romina Chan Aguilar, nos ha instruido para que tengamos todo disponible. Es un momento propicio para que las gentes vengan a Compostela, puedan disfrutar de su historia, puedan disfrutar de su arquitectura, puedan conocer la gastronomía, por lo que a nombre de la licenciada Romina Chan Aguilar, presidenta municipal de Compostela, invitarlos para que nos acompañen a disfrutar de nuestras tradicionales fiestas en honor al Señor de la Misericordia y vengan y conozcan la histórica y señorial ciudad de Compostela. Compostela,